¿Qué tal, gente? Vamos a hacer para Kerem Bürsin. Primero y principal vamos a preguntar si está de novio con Danla Bilek. Yo diría que no. No. Y vamos a preguntar por una abogada, no me acuerdo el nombre. Ahí lo escribí, no me entiendo bien la letra, pero bueno. A ver si está con esta chica abogada. A ver, yo no diría que acá es un noviazgo por ahora. No sé si él conocía a esta chica de antes. No diría que es un noviazgo, más adelante se podría transformar en algo, podría ser. Es duro de enganchar este muchacho. Vamos a preguntar por él y esta chica, la abogada. A ver, con esto no se enojen por lo que voy a decir, ni nada, ¿no? Pero es una característica de él. Él es una persona, no es fácil de enamorarse, para nada. Es muy pensante y siempre antepone sus cosas a todo lo demás, o sea, lo cual no está mal, o sea. Y en general no da puntadas sin hilo, pero es una persona que es muy pensante. Es difícil de enamorar. Con esto no estoy diciendo que sea una mala persona, ni muchísimo menos. Es las características que yo veo de él. No, a ver qué sale. Hay algunas problemitas entre ellos, pero a ver. ¿Qué pasa acá? Una noticia de alguna muerte de llegar a él o algo feo. A ver, esto es una relación que yo no diría formal. Está ahí. Hay complicaciones, sí. Podría ir un poquito más, podría. Lo que pasa que justo me lo está cortando la guadaña. Acá parecería como que le llega una mala noticia. Puede ser la muerte, la hospitalización de alguien.
Vamos a ver la salud de él. Y después vamos a ver con las otras cartas el tema de él y el amor. Yo por ahora la verdad es que diría que es algo que no está formalizado para nada. Hay obstáculos. Podría, o sea, sería que en un futuro podría ser algo, pero me lo está cortando esa guadaña y como un compromiso, como algo más serio me lo está cortando. Bueno, acá evidentemente tiene un problema de salud porque salió la cruz, está sufriendo con algo. Ajá. A ver, yo no sé, él tuvo una operación, está el hombre y está la guadaña. Me da que pensar que tuvo una operación y acá ni bien saco, hay algo que a él le está doliendo. Puede ser la espalda, sí, puede ser la espalda. No es lo único que le duele, ¿eh? Creo que no solamente la espalda, le duele hasta el estómago, todo. No se siente bien. A ver, más adelante, yo no sé si es con esta abogada o con otra persona, puede ser que llegue un amor a su vida, ¿eh? Puede ser que llegue. Puede ser esta chica, sí puede, lo que pasa que antes me lo estaba cortando, no sé, no es una relación que por ahí esté muy establecida ahora. ¿Qué cosa esto, después díganme, porque la verdad que no tengo ni idea. Por eso quiero preguntar con estas cartas. Y no voy a preguntar por esa mujer, voy a preguntar por cualquier otra. Vamos a sacarlo a él. A ver, si no es la abogada, más adelante llega otra persona a su vida seguro. Porque honestamente por ahora no veo que se haya blanqueado esa relación o esa relación, a ver, tenga problemas de distancia, o por ahora no vaya sobre rieles en el sentido de que no es algo estable. No le veo un compromiso a futuro, como medio que me lo está cortando, pero tampoco lo puedo descartar del todo. Y ahora vamos a... Y lo digo porque me sale al lado de la torre ella. Y a veces la torre representa cosas judiciales, ¿no? También tendría que ver un poquito los pulmones, un poquito.
Bueno, vamos a ver qué nos dicen. A ver hoy. Trabajo, algún que otro inconveniente en el trabajo. Bueno, su salud. A ver con esta chica acá. Ay, pero me sale la cruz. Él lo que más quiere es triunfar al nivel de trabajo. Sí, más adelante puede ser que esté bien con alguna persona, puede ser. Pero falta, no es de los que se enamoran fácil y aparte antepone sobre todas las cosas el tema del trabajo. Bueno, acá, ¿qué me quedan? Acá lo que me está hablando es que, bueno, puede ser proyectos que se le estén cumpliendo, pero también me está hablando por ahí, perdón, me voy a mover un poco, estoy incómoda, de una disputa familiar, pero por dinero. Pero también, bueno, esto va a ver, yo no tengo ni idea cómo es la familia de él, por ahí ustedes saben o no, esto es una tirada muy general y es de la semana, a veces obviamente puede pasar más de una semana, pero que va a una reconciliación, o sea, va a mejor esta disputa familiar. Pero en sí hay como un equilibrio que se rompió, medio como, puede ser que se sienta un poco traicionado. Acá también puede ser que, que se descubran engaños. Acá puede ser a nivel de trabajo, pero él tiene la fortaleza para luchar en la vida. Él, yo vuelvo a repetir, es una persona que es muy pensante, muy pensante. Tal vez a alguien, acá, alguna persona le avise, sea muy sincero en lo que es algo de trabajo y esto se calme un poco, o sea, este posible engaño. Pero bueno, acá hay cosas que van para mejor. También puede hablar de un hombre enamorado, sí, puede hablar, pero yo honestamente no, por lo que tiré yo no lo veo enamorado a él. Voy a volver a tirar y a preguntar si está enamorado con las cartas, esta es la última vez que tiro por eso, pero yo lo veo más en el tema de trabajo, que él quiere triunfar mucho en el tema de trabajo, tal vez no esté muy contento con lo que pueda, con algo del trabajo, yo no sé qué está haciendo en este momento, pero bueno, acá también puede ser que, y vuelvo a repetir, que haya sufrido una operación y eso lo haga, en su trabajo lo haga perder o días o algo. A ver, el hombre, directamente voy a preguntar si está enamorado de algo. Igualmente las cosas van para mejor, para él. Yo no lo veo enamorado, pero para nada. Pero es esto.
pero ¿por qué esto? Sí, bueno, estos son problemas. Problemas puede ser algún problema en el trabajo. No, enamorado yo no lo veo. Chicas, la verdad es esa, y ya pregunté varias veces, no, pero nada, no lo veo enamorado. La otra pregunta es, ¿cómo le irá en secretos de familia? No sé si esto ya está al aire o no. A ver, creo que le va a ir bien. No sé si va a ser un exitazo, pero le va a ir bien. Sí, críticas van a haber, pero bueno, yo vuelvo a repetir, el tema de las críticas es relativo, ¿no? Porque hoy por hoy todo el mundo critica, y también puede ser, hay gente que le guste, hay gente que no, o sea, todo esto es acá, el tema de lo que le gusta a uno y no le gusta a otro es tan subjetivo, así que yo no sé cómo es como actor, porque nunca lo vi actuando, honestamente. Pero sí, no le va a ir mal, pero tampoco es que es un boom. Y en Unusual Story, a ver cómo le va a ir. No sé si tampoco esto está al aire o no. También, ahí, más o menos. No sé si es lo que él esperaba. Pero ahí, tampoco es algo como para tirar, digamos, cohetes de colores. Vamos a hacer una tirada general. No sé si es algo que él está muy conforme con eso, pero bueno. O el papel que le dieron, o cómo es la historia, no sé. Después, por favor, les pido que me comenten porque ustedes saben que yo no sé nada de él. Sí, a ver, proyectos tiene, pero no son proyectos y propuestas. Tiene, pero no son lo que él quiere. No está conforme con los proyectos que él tiene en este momento. A ver acá con Mike, este 2 de copas. Yo no sé si esta persona con la que está puede llegar a salir, que lo traicionó, o que lo dejó, o que lo engañó. Estaba acá abajo de la emperatriz, o sea, parece. Pero por eso digo, hay que ver. También, si no es en sentido amor, porque las copas es amor, puede ser una colaboración, algo que a él le hayan prometido una cosa y haya sido otra.
en definitiva, si no es en el sentido de amor. Digamos que muy contento no está, no está muy contento. Tiene ciertas preocupaciones, pero yo no lo veo por el tema amoroso, sino por el tema de trabajo, que no se le da lo que él quiere. Y ahora tiene que, acá yo veo como un reposo obligado en este momento. Igualmente él es muy pensante, controla todos sus impulsos, es una persona muy pensante. Bueno, acá lo representa el rey de espadas, ¿no? Precisamente. A ver, quiero ver. Por un tiempito pareciera como que va a estar parado, un tiempito. Para mí se lastimó algún hueso o algo este hombre. Bueno, cuando se recupere va a estar viajando y va a estar, yo creo que va a estar filmando alguna colaboración también, lo van a llamar de algún lado. Pero, a ver, en el amor, nada, por ahora nada. Nada concreto, no es que no tenga mujeres ni nada por el estilo, nada concreto. A ver, déjenme ver. A ver, él no se le va a estar dando todo como él quiere que se le dé. Tiene muchas ilusiones, pero todas esas ilusiones que tiene de proyectos, es como que no. Los enamorados. Tiene los caminos abiertos más adelante para el amor, pero yo veo por lo menos un par de mujeres. Habría que ver qué pasa. Es una persona que es también bastante ahorrativa. Pero bueno, yo creo que en este momento no le importa mucho el tema sentimental, sino más que nada el tema laboral. Que hay cosas que no está conforme con lo que le ofrecieron, hay proyectos que no lo satisfacen del todo. Es como que él quiere ir por un rumbo y se le tuerce en este momento. Bueno, ahora tiene que guardar un reposo evidentemente obligado y eso lo entristece bastante. Tal vez le hayan prometido algo un papel que no se dio o que a él no le gustó. A ver, por favor, ceros de copas. Bueno, acá hay otra vez un 7 con el diablo. Acá hay una mentira. Acá hay algo que lo engañaron, lo estafaron, pero habla en sí de engaño. Escucha. Puede ser que haya tenido un desenlace así con algo amoroso, sí, también, no lo voy a descartar del todo. Pero es como que está un poco aburrido en ese aspecto. A ver. Sí, acá hay algo de trabajo que no se le dio o no es lo que le prometieron. Puede ser, sí, puede ser alguna colaboración que haya tenido que no está muy conforme. Bueno, creo que va a estar paradito por ahí un tiempito, después va a arrancar de nuevo, pero por ahí este tiempo
no sé, estos meses no serán los mejores para él en lo que es proyecto. Porque no, las cosas no se le están dando como él quiere. Él quiere por ahí pegarla con una serie y estar top, o sea, allá arriba, que su nombre esté ahí y recontra pegarla. Y los proyectos que tiene no se le están dando. Y eso lo tiene mal. En respecto al amor, por ahora no veo nada. Sí, es con el trabajo que va a estar parado, pero después, bueno, va a salir el sol para él. Con respecto al amor, no veo que sea algo que le interese mucho. Por ahora sí me vuelve a hablar de la familia como en la tirada anterior. Evidentemente algún problema en la familia hay. Proyectos y trabajo sí va a tener, pero tiene que tener cuidado. O sea, por ahí no agarrar lo primero que se le presenta. Yo sé que, bueno, que todos tienen que ganar dinero, pero él quiere otro tipo de trabajo, algo como que la recontra pegue. Y por ahora no se estaría dando. Vuelvo a la cuestión del amor, no veo nada serio todavía. Puede ser que con esta chica más adelante algo. Puede ser, no estoy muy segura. Porque a mí cuando me sale la guadaña, muy segura no estoy. Pero eso pónganle que es una relación que recién comienza. Y si no es ella, que las cosas se encaminen, porque por ahora parecería que hay obstáculos, más adelante. Y no la descarto porque hay un par de cartas que me dicen que podría ser ella. No la descarto del todo. Más adelante eso se ponga más serio, pero no por ahora. Bueno, no sé cómo empezó saliendo. Bueno, por ahora no creo que vaya, no, por ahora no va a ir a más esa relación. No sé si va a durar mucho, pero en un futuro tiene una relación linda, pero falta todavía, ¿eh? Y no es fácil de enganchar él. Es bastante difícil. Su prioridad ahora es el trabajo. Eso lo tiene, yo diría que obsesionado el tema del trabajo. Bueno, chicas, después cuéntenme qué pasó con él, porque hace un montón que no le tiraba. La verdad, cero idea. Un besito.